Mi marido me humilló públicamente y me robó todo lo que tenía. Pensó que me había destruido, pero solo despertó a la mujer que mi padre educó. Esta es la historia de cómo usé sus propias armas, el dinero y los secretos, para desmantelar su imperio y devolverle cada céntimo de dolor que me causó. La mañana empezó con la tensión habitual en el Espejo Dorado, nuestro café de siempre en el barrio de Salamanca. Julián, mi marido, me pidió mi tarjeta de crédito personal, la de límite alto, la que heredé. Quería financiar otra de sus oportunidades imperdibles en el mundo del arte. Le dije que no, con la voz tranquila pero firme. Es mi herencia, Julián. Ya lo hemos hablado. Su encantadora fachada se desvaneció, y sin mediar palabra, cogió su taza de café solo, bien caliente, y me la arrojó a la cara. El local enmudeció. El líquido hirviendo me quemaba la piel y la blusa de seda, pero lo que más ardía era la humillación. En ese instante, bajo la mirada de todo nuestro círculo social, comprendí que mi matrimonio no era un fracaso, sino una jaula. No lloré. Me quedé quieta, sintiendo un frío glacial apoderarse de mí. La guerra acababa de ser declarada, aunque solo yo lo supiera en ese momento. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Crecí en un mundo de riqueza discreta. Mi padre, un legendario estratega de la banca española, me enseñó el lenguaje del mercado antes de que aprendiera a conducir. Heredé su mente analítica, su capacidad para ver los números detrás de las personas, pero me educaron para ser una esposa elegante y comprensiva, no una guerrera. Tras su muerte me convertí en la heredera de una fortuna familiar considerable, un patrimonio que siempre consideré un legado que proteger, no un cajero automático. A pesar de mi posición, yo tenía mi propia carrera. Me labré una reputación como una contable forense formidable, experta en encontrar activos ocultos y rastrear delitos financieros complejos. Era un trabajo que me apasionaba, que requería precisión y una paciencia infinita, pero entonces conocí a Julián. Él era todo lo contrario a mi mundo estructurado, un marchante de arte carismático, lleno de sueños y promesas de una vida vibrante y apasionada. Me dejé seducir por completo, creí en su visión, en su supuesto talento para los negocios. Usé mi propio capital para financiar su galería, su lujoso estilo de vida y su creciente reputación en el circuito artístico. Puse mi propia carrera en pausa, convencida de que estaba invirtiendo en nuestro futuro. ¡Qué ingenua fui! No estaba invirtiendo en un nosotros, estaba financiando a un parásito que me veía como un banco, no como una compañera. Perdí años de mi vida y mi propia identidad profesional. Después del incidente en el café, me fui de casa sin mirar atrás. La caída fue inmediata y brutal. Descubrí que Julián, aprovechando unos poderes notariales que le firmé estúpidamente años atrás en un acto de confianza ciega, había empezado a liquidar nuestros bienes y a vaciar las cuentas conjuntas. El dinero desaparecía a una velocidad alarmante, moviéndose a través de una red de empresas que yo no reconocía. Estaba sistemáticamente despojándome de todo lo que habíamos construido juntos, que en realidad, había construido yo. Pero el ataque no fue solo financiero. Julián lanzó una campaña de difamación perfectamente orquestada. A nuestros amigos comunes, les contaba que yo era mentalmente inestable, una mujer resentida y posesiva que no soportaba su éxito. De repente, las mismas personas que me saludaban con 2 besos ahora cruzaban la calle para evitarme. Dejaron de invitarme a eventos, me eliminaron de los patronatos benéficos y de los clubes sociales. Me convirtió en una apestada en mi propio mundo. La humillación final llegó unas semanas después. Organizó una fiesta por todo lo alto en mi piso familiar, la casa de mis padres, de la que se negaba a marcharse. Vi las fotos en las redes sociales. Él, brindando por su recién encontrada libertad y éxito, con una mujer mucho más joven colgada de su brazo. Todo pagado con mi dinero, en mi casa. La quemadura de mi mejilla, que empezaba a cicatrizar, me latió con una furia fría y controlada. Ya no había dolor, solo un propósito. El mayor error de Julián fue subestimarme. Siempre vio a la mujer de sociedad, a la heredera complaciente. Nunca se molestó en conocer a la estratega, a la hija de mi padre. No tenía ni idea de la mujer que había debajo de las blusas de seda y las cenas de gala. Pensó que me había quebrado, pero lo único que hizo fue obligarme a desempolvar las armas que llevaba años sin usar. Mi mente era mi principal recurso. Mi carrera latente como contable forense era el arma perfecta. Yo sabía exactamente cómo desenredar la compleja telaraña de sociedades fantasma y cuentas en paraísos fiscales que él, en su arrogancia, creía impenetrable. Iba a seguir el rastro de cada céntimo que me había robado, y sabía que lo encontraría.
porque yo misma le había enseñado algunos de los trucos que ahora usaba en mi contra. Pero necesitaba más que mi cerebro, necesitaba recursos que él no pudiera tocar. Afortunadamente mi padre había sido un hombre previsor. Antes de mi boda me ayudó a constituir un fondo fiduciario completamente separado e intocable, junto a una cartera de inversiones diversificada bajo una discreta sociedad limitada. Era mi fondo de guerra, y Julián no tenía la más remota idea de su existencia. Era el dinero que me permitiría financiar mi contraataque sin que él lo viera venir. El tercer pilar de mi plan era Arturo Mendoza, el antiguo abogado de mi padre y albacea de su testamento. Arturo era un hombre de la vieja escuela, ferozmente leal al legado de mi familia y que, desde el primer día, había despreciado a Julián con una pasión silenciosa pero palpable. Cuando le llamé y le conté lo sucedido, no hizo preguntas. Solo dijo: «¿Cuándo empezamos, Elena? Estoy a tu entera disposición». Él me proporcionaría el poder legal y los contactos que necesitaba. Desaparecí por completo de la escena social de Madrid. Mientras Julián celebraba su supuesta victoria, yo me instalé en un discreto despacho que Arturo me consiguió. Mi venganza no sería un arrebato de ira, sino un asedio financiero meticuloso, lento y letal. Empecé por lo que mejor sabía hacer: una auditoría forense completa de los últimos 10 años de nuestras vidas. Noches enteras rodeada de extractos bancarios, contratos y facturas. No tardé en encontrar las primeras irregularidades. Pequeños desvíos de fondos, facturas infladas, transacciones que no cuadraban. Eran las migas de pan que me llevarían al pastel. Cada euro que faltaba era un hilo del que tirar, y yo tiré de todos ellos con una paciencia de cirujano. El patrón que emergía no era el de un simple ladrón de guante blanco, era algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. El gran descubrimiento llegó una madrugada, tras analizar una serie de transferencias a una empresa de logística en Amberes. Los negocios de arte de Julián eran una tapadera. Estaba metido hasta el cuello en un sofisticado esquema de blanqueo de capitales para un peligroso sindicato criminal europeo. No era solo un estafador que se aprovechaba de su mujer, era un delincuente jugando en una liga que le venía muy grande, y eso lo hacía vulnerable. Entendí que un simple divorcio o una demanda civil no serían suficientes. No quería solo mi dinero de vuelta, quería justicia. Quería desmantelar su mundo pieza por pieza, de la misma forma que él había intentado desmantelar el mío. Mi plan se asentó sobre 3 frentes: arruinarlo socialmente, paralizarlo financieramente y finalmente, entregárselo a las autoridades para que se encargaran de él. Mi primer movimiento fue sutil, casi invisible. Utilizando un intermediario, filtré de forma anónima información a un conocido periodista financiero. Le hable con acento agudo de la inestabilidad y las dudosas prácticas en el nicho de mercado del arte en el que Julián se había especializado. El artículo, que se publicó sin mencionar su nombre, sembró el pánico entre sus inversores. Empezaron a hacer preguntas, a exigir garantías. La primera grieta apareció en su fachada. Mientras sus inversores se ponían nerviosos, yo pasé a la siguiente fase. Usando mi fondo de guerra, ejecuté una serie de ventas en corto muy agresivas contra varias empresas pantalla que estaban directamente vinculadas a los socios criminales de Julián. Fue una jugada arriesgada, pero mis cálculos eran precisos. Les provoqué pérdidas catastróficas en cuestión de días. De repente, el dinero que blanqueaban a través de Julián empezó a estar en peligro. La reacción no se hizo esperar, el pánico se apoderó de sus socios. Un criminal no tolera la incompetencia ni las pérdidas. Empezaron a sospechar de Julián. Les estaba traicionando. Era un inepto que ponía en riesgo toda la operación. Recibió llamadas amenazantes, visitas inesperadas. La presión sobre él se volvió insoportable. Le estaban cercando desde dentro, y él no tenía ni idea de que la arquitecta de su caos era yo. Con sus socios criminales ahogándole, y sus inversores legítimos huyendo, llegó el momento del golpe de gracia financiero. Arturo presentó simultáneamente una batería de medidas cautelares en los juzgados, basadas en las pruebas iniciales de malversación que habíamos recopilado. El juez no dudó. Todas las cuentas conocidas de Julián, sus propiedades y sus participaciones en la galería quedaron congeladas. De un día para otro, le cortamos el flujo de caja por completo. Estaba atrapado. Pasé la semana siguiente recopilando y organizando todas las pruebas del blanqueo de capitales, los registros bancarios de cuentas offshore, los manifiestos de transporte falsificados, los correos electrónicos encriptados a los que había logrado acceder gracias a viejas contraseñas guardadas en un ordenador familiar. Creé un dossier impecable, irrefutable,
una hoja de ruta detallada de cada uno de sus delitos. Con el dossier terminado, lo envié de forma anónima a 2 sitios clave: la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, y la Agencia Tributaria. No lo mandé a una oficina genérica, sino que, gracias a los contactos de Arturo, me aseguré de que llegara directamente a los despachos de los jefes de unidad. Sabía que con esas pruebas, la investigación sería rápida y discreta hasta el momento final. Y yo sabía cuál sería ese momento. Julián estaba a punto de celebrar el mayor evento de su carrera, la inauguración de su última adquisición, una supuesta obra maestra redescubierta de valor incalculable. Era la noche en la que iba a consolidar su estatus, su gran triunfo. La galería estaría llena de inversores, críticos, y toda la élite social de Madrid. Sincronicé mi ataque para que detonara en el preciso instante de su máxima gloria. Llegó la noche del evento. La galería estaba abarrotada. Las copas de champán circulaban, la gente admiraba la obra. Julián, radiante, exultante de éxito, subió a un pequeño escenario para dar su discurso triunfal. Se pavoneaba, agradeciendo la confianza de sus inversores, hablando del futuro brillante que le esperaba. Era la viva imagen del hombre que lo tiene todo, sin saber que estaba a punto de perderlo. Justo cuando levantaba su copa para brindar, ocurrieron 2 cosas a la vez. Primero, la gran pantalla que había a su espalda, que debía mostrar detalles de la pintura, parpadeó y cambió la imagen. Mostraba una retransmisión en directo. Agentes de la UDEF entrando a la fuerza en el almacén de su galería, incautando cajas y ordenadores. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Antes de que nadie pudiera reaccionar, varios agentes de paisano, que se habían mezclado con los invitados, subieron tranquilamente al escenario. Uno de ellos se acercó al micrófono que Julián aún sostenía, y con una voz clara y rotunda, dijo: Julián Romero, queda detenido por fraude, blanqueo de capitales y asociación ilícita. El silencio fue absoluto, denso, pesado. Su mundo se hizo añicos en un segundo. El golpe final, el que aniquiló no solo su fortuna sino su propia identidad, lo dio el inspector jefe. Cogió el micrófono y anunció que la supuesta obra maestra, la joya de su colección, era una falsificación magnífica, pero una falsificación al fin y al cabo. Un detalle que yo había descubierto durante mi investigación, y que dejé que se convirtiera en la soga con la que él mismo se ahorcaría. Toda su vida, expuesta como un fraude. Yo no estaba allí para verlo. Seguí toda la operación desde un portátil seguro en mi nuevo y minimalista apartamento con vistas al retiro. Vi el pánico en sus ojos, el horror en las caras de los que me habían dado la espalda. Vi a su nueva novia apartarse de él como si quemara. Vi cómo se lo llevaban, esposado, pasando entre la misma gente que minutos antes le aclamaba. Cuando todo terminó, cerré el portátil. El suave clic del ordenador selló su destino, y cerró el capítulo más oscuro de mi vida. Me serví una taza de té, me acerqué a la ventana y toqué la tenue cicatriz que aún quedaba en mi mejilla. Por primera vez en meses, no ardía. La guerra había terminado. No había euforia, solo una paz tranquila y profunda. Había ganado. En la historia de hoy, descubrirás cómo mi marido me humilló públicamente y me robó todo lo que tenía. Pensó que me había destruido, pero solo despertó a la mujer que mi padre educó. Esta es la historia de cómo usé sus propias armas, el dinero y los secretos, para desmantelar su imperio, y devolverle cada céntimo de dolor que me causó. La mañana empezó con la tensión habitual en el Espejo Dorado, nuestro café de siempre en el barrio de Salamanca. Julián, mi marido, me pidió mi tarjeta de crédito personal, la de límite alto, la que heredé. Quería financiar otra de sus oportunidades imperdibles en el mundo del arte. Le dije que no, con la voz tranquila pero firme. Es mi herencia, Julián, ya lo hemos hablado. Su encantadora fachada se desvaneció, y sin mediar palabra, cogió su taza de café solo, bien caliente, y me la arrojó a la cara. El local enmudeció. El líquido hirviendo me quemaba la piel y la blusa de seda, pero lo que más ardía era la humillación. En ese instante, bajo la mirada de todo nuestro círculo social, comprendí que mi matrimonio no era un fracaso, sino una jaula. No lloré. Me quedé quieta, sintiendo un frío glacial apoderarse de mí. La guerra acababa de ser declarada, aunque solo yo lo supiera en ese momento. Escucha mi historia hasta el final, y dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Crecí en un mundo de riqueza discreta. Mi padre, un legendario estratega de la banca española, me enseñó el lenguaje del mercado antes de que aprendiera a conducir. Heredé su mente analítica, su capacidad para ver los números detrás de las personas, pero me educaron para ser una esposa elegante y comprensiva, no una guerrera.
Tras su muerte, me convertí en la heredera de una fortuna familiar considerable, un patrimonio que siempre consideré un legado que proteger, no un cajero automático. A pesar de mi posición, yo tenía mi propia carrera. Me labré una reputación como una contable forense formidable, experta en encontrar activos ocultos y rastrear delitos financieros complejos. Era un trabajo que me apasionaba, que requería precisión y una paciencia infinita. Pero entonces, conocí a Julián. Él era todo lo contrario a mi mundo estructurado, un marchante de arte carismático, lleno de sueños y promesas de una vida vibrante y apasionada. Me dejé seducir por completo. Creí en su visión, en su supuesto talento para los negocios. Usé mi propio capital para financiar su galería, su lujoso estilo de vida y su creciente reputación en el circuito artístico. Puse mi propia carrera en pausa, convencida de que estaba invirtiendo en nuestro futuro. ¡Qué ingenua fui! No estaba invirtiendo en un nosotros, estaba financiando a un parásito, que me veía como un banco, no como una compañera. Perdí años de mi vida y mi propia identidad profesional. Después del incidente en el café, me fui de casa sin mirar atrás. La caída fue inmediata y brutal. Descubrí que Julián, aprovechando unos poderes notariales que le firmé estúpidamente años atrás en un acto de confianza ciega, había empezado a liquidar nuestros bienes y a vaciar las cuentas conjuntas. El dinero desaparecía a una velocidad alarmante, moviéndose a través de una red de empresas que yo no reconocía. Estaba sistemáticamente despojándome de todo lo que habíamos construido juntos, que en realidad había construido yo. Pero el ataque no fue solo financiero. Julián lanzó una campaña de difamación perfectamente orquestada. A nuestros amigos comunes les contaba que yo era mentalmente inestable, una mujer resentida y posesiva que no soportaba su éxito. De repente, las mismas personas que me saludaban con 2 besos ahora cruzaban la calle para evitarme. Dejaron de invitarme a eventos, me eliminaron de los patronatos benéficos y de los clubes sociales. Me convirtió en una apestada en mi propio mundo. La humillación final llegó unas semanas después. Organizó una fiesta por todo lo alto en mi piso familiar, la casa de mis padres, de la que se negaba a marcharse. Vi las fotos en las redes sociales. Él, brindando por su recién encontrada libertad y éxito, con una mujer mucho más joven colgada de su brazo. Todo pagado con mi dinero, en mi casa. La quemadura de mi mejilla, que empezaba a cicatrizar, me latió con una furia fría y controlada. Ya no había dolor, solo un propósito. El mayor error de Julián fue subestimarme. Siempre vio a la mujer de sociedad, a la heredera complaciente. Nunca se molestó en conocer a la estratega, a la hija de mi padre. No tenía ni idea de la mujer que había debajo de las blusas de seda y las cenas de gala. Pensó que me había quebrado, pero lo único que hizo fue obligarme a desempolvar las armas que llevaba años sin usar. Mi mente era mi principal recurso. Mi carrera latente como contable forense era el arma perfecta. Yo sabía exactamente cómo desenredar la compleja telaraña de sociedades fantasma y cuentas en paraísos fiscales, que él, en su arrogancia, creía impenetrable. Iba a seguir el rastro de cada céntimo que me había robado, y sabía que lo encontraría, porque yo misma le había enseñado algunos de los trucos que ahora usaba en mi contra. Pero necesitaba más que mi cerebro. Necesitaba recursos que él no pudiera tocar. Afortunadamente, mi padre había sido un hombre previsor. Antes de mi boda, me ayudó a constituir un fondo fiduciario completamente separado e intocable, junto a una cartera de inversiones diversificada bajo una discreta sociedad limitada. Era mi fondo de guerra, y Julián no tenía la más remota idea de su existencia. Era el dinero que me permitiría financiar mi contraataque sin que él lo viera venir. El tercer pilar de mi plan era Arturo Mendoza, el antiguo abogado de mi padre y albacea de su testamento. Arturo era un hombre de la vieja escuela, ferozmente leal al legado de mi familia, y que, desde el primer día, había despreciado a Julián con una pasión silenciosa pero palpable. Cuando le llamé y le conté lo sucedido, no hizo preguntas, solo dijo: «¿Cuándo empezamos, Elena? Estoy a tu entera disposición». Él me proporcionaría el poder legal y los contactos que necesitaba. Desaparecí por completo de la escena social de Madrid. Mientras Julián celebraba su supuesta victoria, yo me instalé en un discreto despacho que Arturo me consiguió. Mi venganza no sería un arrebato de ira, sino un asedio financiero meticuloso, lento y letal. Empecé por lo que mejor sabía hacer: una auditoría forense completa de los últimos 10 años de nuestras vidas. Noches enteras rodeada de extractos bancarios, contratos y facturas. No tardé en encontrar las primeras irregularidades. Pequeños desvíos de fondos, facturas infladas, transacciones que no cuadraban.
Eran las migas de pan que me llevarían al pastel. Cada euro que faltaba era un hilo del que tirar, y yo tiré de todos ellos con una paciencia de cirujano. El patrón que emergía no era el de un simple ladrón de guante blanco, era algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. El gran descubrimiento llegó una madrugada, tras analizar una serie de transferencias a una empresa de logística en Amberes. Los negocios de arte de Julián eran una tapadera. Estaba metido hasta el cuello en un sofisticado esquema de blanqueo de capitales para un peligroso sindicato criminal europeo. No era solo un estafador que se aprovechaba de su mujer. Era un delincuente jugando en una liga que le venía muy, muy grande. Y eso lo hacía vulnerable. Entendí que un simple divorcio o una demanda civil no serían suficientes. No quería solo mi dinero de vuelta, quería justicia. Quería desmantelar su mundo pieza por pieza, de la misma forma que él había intentado desmantelar el mío. Mi plan se asentó sobre 3 frentes: arruinarlo socialmente, paralizarlo financieramente, y finalmente, entregárselo a las autoridades para que se encargaran de él. Mi primer movimiento fue sutil, casi invisible. Utilizando un intermediario, filtré de forma anónima información a un conocido periodista financiero. LHABLE, con acento agudo de la inestabilidad y las dudosas prácticas en el nicho de mercado del arte en el que Julián se había especializado. El artículo, que se publicó sin mencionar su nombre, sembró el pánico entre sus inversores. Empezaron a hacer preguntas, a exigir garantías. La primera grieta apareció en su fachada. Mientras sus inversores se ponían nerviosos, yo pasé a la siguiente fase. Usando mi fondo de guerra, ejecuté una serie de ventas en corto muy agresivas contra varias empresas pantalla que estaban directamente vinculadas a los socios criminales de Julián. Fue una jugada arriesgada, pero mis cálculos eran precisos. Les provoqué pérdidas catastróficas en cuestión de días. De repente, el dinero que blanqueaban a través de Julián empezó a estar en peligro. La reacción no se hizo esperar, el pánico se apoderó de sus socios. Un criminal no tolera la incompetencia ni las pérdidas. Empezaron a sospechar de Julián. ¿Les estaba traicionando? ¿Era un inepto que ponía en riesgo toda la operación? Recibió llamadas amenazantes, visitas inesperadas. La presión sobre él se volvió insoportable. Le estaban cercando desde dentro, y él no tenía ni idea de que la arquitecta de su caos era yo. Con sus socios criminales ahogándole y sus inversores legítimos huyendo, llegó el momento del golpe de gracia financiero. Arturo presentó simultáneamente una batería de medidas cautelares en los juzgados, basadas en las pruebas iniciales de malversación que habíamos recopilado. El juez no dudó. Todas las cuentas conocidas de Julián, sus propiedades y sus participaciones en la galería quedaron congeladas. De un día para otro, le cortamos el flujo de caja por completo. Estaba atrapado. Pasé la semana siguiente recopilando y organizando todas las pruebas del blanqueo de capitales, los registros bancarios de cuentas offshore, los manifiestos de transporte falsificados, los correos electrónicos encriptados a los que había logrado acceder gracias a viejas contraseñas guardadas en un ordenador familiar. Creé un dossier impecable, irrefutable. Una hoja de ruta detallada de cada uno de sus delitos. Con el dossier terminado, lo envié de forma anónima a 2 sitios clave: la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, y la Agencia Tributaria. No lo mandé a una oficina genérica, sino que, gracias a los contactos de Arturo, me aseguré de que llegara directamente a los despachos de los jefes de unidad. Sabía que con esas pruebas, la investigación sería rápida y discreta, hasta el momento final. Y yo sabía cuál sería ese momento. Julián estaba a punto de celebrar el mayor evento de su carrera, la inauguración de su última adquisición, una supuesta obra maestra redescubierta de valor incalculable. Era la noche en la que iba a consolidar su estatus, su gran triunfo. La galería estaría llena de inversores, críticos, y toda la élite social de Madrid. Sincronicé mi ataque para que detonara en el preciso instante de su máxima gloria. Llegó la noche del evento. La galería estaba abarrotada. Las copas de champán circulaban. La gente admiraba la obra. Julián, radiante, exultante de éxito, subió a un pequeño escenario para dar su discurso triunfal. Se pavoneaba, agradeciendo la confianza de sus inversores, hablando del futuro brillante que le esperaba. Era la viva imagen del hombre que lo tiene todo, sin saber que estaba a punto de perderlo. Justo cuando levantaba su copa para brindar, ocurrieron 2 cosas a la vez. Primero, la gran pantalla que había a su espalda, que debía mostrar detalles de la pintura, parpadeó y cambió la imagen. Mostraba una retransmisión en directo, agentes de la UDEF, entrando a la fuerza en el almacén de su galería, incautando cajas y ordenadores.
Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Antes de que nadie pudiera reaccionar, varios agentes de paisano, que se habían mezclado con los invitados, subieron tranquilamente al escenario. Uno de ellos se acercó al micrófono que Julián aún sostenía, y con una voz clara y rotunda, dijo: Julián Romero, queda detenido por fraude, blanqueo de capitales y asociación ilícita. El silencio fue absoluto, denso, pesado. Su mundo se hizo añicos en un segundo. El golpe final, el que aniquiló no solo su fortuna sino su propia identidad, lo dio el inspector jefe. Cogió el micrófono y anunció que la supuesta obra maestra, la joya de su colección, era una falsificación magnífica, pero una falsificación al fin y al cabo. Un detalle que yo había descubierto durante mi investigación, y que dejé que se convirtiera en la soga con la que él mismo se ahorcaría. Toda su vida, expuesta como un fraude. Yo no estaba allí para verlo. Seguí toda la operación desde un portátil seguro en mi nuevo y minimalista apartamento con vistas al retiro. Vi el pánico en sus ojos, el horror en las caras de los que me habían dado la espalda, vi a su nueva novia apartarse de él como si quemara. Vi cómo se lo llevaban, esposado, pasando entre la misma gente que minutos antes le aclamaba. Cuando todo terminó, cerré el portátil. El suave clic del ordenador selló su destino y cerró el capítulo más oscuro de mi vida. Me serví una taza de té, me acerqué a la ventana y toqué la tenue cicatriz que aún quedaba en mi mejilla. Por primera vez en meses, no ardía. La guerra había terminado. No había euforia, solo una paz tranquila y profunda. Había ganado. Mi marido me humilló públicamente y me robó todo lo que tenía. Pensó que me había destruido, pero solo despertó a la mujer que mi padre educó. Esta es la historia de cómo usé sus propias armas, el dinero y los secretos, para desmantelar su imperio y devolverle cada céntimo de dolor que me causó. La mañana empezó con la tensión habitual en el Espejo Dorado, nuestro café de siempre en el barrio de Salamanca. Julián, mi marido, me pidió mi tarjeta de crédito personal, la de límite alto, la que heredé. Quería financiar otra de sus oportunidades imperdibles en el mundo del arte. Le dije que no, con la voz tranquila pero firme. Es mi herencia, Julián, ya lo hemos hablado. Su encantadora fachada se desvaneció, y sin mediar palabra, cogió su taza de café solo, bien caliente, y me la arrojó a la cara. El local enmudeció, el líquido hirviendo me quemaba la piel y la blusa de seda, pero lo que más ardía era la humillación. En ese instante, bajo la mirada de todo nuestro círculo social, comprendí que mi matrimonio no era un fracaso, sino una jaula. No lloré. Me quedé quieta, sintiendo un frío glacial apoderarse de mí. La guerra acababa de ser declarada, aunque solo yo lo supiera en ese momento. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Los días que siguieron a su detención fueron extrañamente silenciosos. El ruido de mi venganza se había apagado, dejando un eco de justicia en el aire. Con el tiempo empecé a recordar quién era yo antes de Julián, antes de que el dolor y la traición se convirtieran en el motor de mi vida. Recordé a la niña que creció en esta misma casa, una niña que prefería los libros de contabilidad de su padre a las muñecas. Mi infancia no fue de carencias, pero sí de una extraña soledad entre lujos, siempre a la sombra de un gigante financiero. Mi padre nunca me trató con condescendencia. Una noche, en lugar de un cuento, me sentó en su despacho y me explicó el balance de una de sus empresas. Tenía solo 12 años, pero él me habló como a una igual, mostrándome cómo los números contaban una historia de ambición, riesgo y poder. Los activos te hacen fuerte, Elena, me dijo, pero los pasivos, los que no ves, son los que te destruyen. Esa lección se grabó a fuego en mi mente y se convirtió en el pilar de mi existencia. Decidí estudiar para ser contable forense como un acto de rebelión silenciosa. No quería gestionar fortunas, quería encontrarlas, quería desvelar los secretos que los números ocultaban. Me fascinaba la idea de que una simple transacción podía ser la clave para desmantelar un imperio de mentiras. Me convertí en una de las mejores, conocida en un círculo muy reducido por mi discreción y mi tenacidad. Era mi mundo, un lugar donde mi mente analítica era mi mayor activo, no un rasgo peculiar. Recuerdo un caso en particular, antes de conocer a Julián. Un conglomerado familiar estaba al borde de la quiebra y nadie entendía por qué. Pasé semanas encerrada con sus libros, siguiendo el rastro de céntimos que se desviaban a través de una docena de países. Al final, descubrí que el hijo menor estaba sifonando dinero para financiar una vida secreta.
Salvar esa empresa, ver el alivio en los ojos del patriarca, me dio un propósito. Sentí que estaba usando el don de mi padre para algo bueno, para restaurar el orden, pero mi vida profesional, aunque exitosa, era estéril en lo personal. Mi mundo era en blanco y negro, una sucesión de hojas de cálculo y reuniones formales. Y entonces, apareció Julián. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada, y hubiera entrado un torbellino de color, música y vida. Era carismático, apasionado y me veía de una forma en que nadie lo había hecho. No veía a la contable, veía a la mujer. O eso me hizo creer. Me enamoré de la promesa de una vida diferente. Él me hablaba de arte, de belleza, de crear un legado que no se midiera en cifras, sino en emociones. Me convenció de que juntos podíamos construir algo único. Tú tienes el cerebro para los negocios, yo tengo el ojo para el arte. Somos el equipo perfecto, me decía. Y yo le creí. Creí que su pasión complementaba mi lógica, sin darme cuenta de que en realidad la estaba anulando. El día que decidí dejar mi trabajo para dedicarme por completo a su galería, lo sentí como un acto de amor supremo. Mis colegas no lo entendieron. ¿Vas a dejar todo esto por un marchante de arte?, me preguntó mi antiguo jefe, incrédulo. Pero yo estaba convencida. Estaba invirtiendo en nuestro futuro, en un sueño compartido. Puse mi identidad profesional en una caja, pensando que podría recuperarla cuando quisiera, sin saber que la estaba enterrando. Durante años, fui el motor silencioso de su éxito. Mientras él se llevaba los aplausos en las inauguraciones, yo pasaba las noches optimizando sus finanzas, negociando con proveedores y estructurando acuerdos que lo hacían parecer un genio de los negocios. Disfrutaba viéndolo brillar, pensando que su éxito era el mío. Cada vez que cerraba un trato gracias a un análisis mío, sentía que estaba contribuyendo a nuestro proyecto común, a nuestra felicidad. Hubo señales, por supuesto. Pequeñas mentiras sobre gastos. Reuniones secretas que él justificaba como sorpresas. Una vez encontré una factura de un viaje a Suiza que no me cuadraba. Cuando le pregunté, se rió y me dijo que estaba paranoica, que mi mente de contable veía fraudes por todas partes. Relájate, Elena, disfruta de la vida, yo me encargo de todo. Y por mantener la paz, por no romper el hechizo, decidí creerle y mirar hacia otro lado. Antes de la quemadura en el café, antes del robo y la humillación, mi vida era una fachada perfecta que yo misma había ayudado a construir. Teníamos la casa perfecta, los amigos perfectos, el negocio perfecto. Había entregado mi herencia, mi carrera y mi confianza a un hombre que solo veía en mí un activo que explotar. No se dio cuenta de que el mayor pasivo que tenía en su vida era subestimar a la mujer que supo leer la letra pequeña de su alma. Los días que siguieron a su detención fueron extrañamente silenciosos. El ruido de mi venganza se había apagado, dejando un eco de justicia en el aire. Con el tiempo, empecé a recordar quién era yo antes de Julián, antes de que el dolor y la traición se convirtieran en el motor de mi vida. Recordé a la niña que creció en esta misma casa, una niña que prefería los libros de contabilidad de su padre a las muñecas. Mi infancia no fue de carencias, pero sí de una extraña soledad entre lujos, siempre a la sombra de un gigante financiero. Mi padre nunca me trató con condescendencia. Una noche, en lugar de un cuento, me sentó en su despacho y me explicó el balance de una de sus empresas. Tenía solo 12 años, pero él me habló como a una igual, mostrándome cómo los números contaban una historia de ambición, riesgo y poder. Los activos te hacen fuerte, Elena, me dijo, pero los pasivos, los que no ves, son los que te destruyen. Esa lección se grabó a fuego en mi mente, y se convirtió en el pilar de mi existencia. Decidí estudiar para ser contable forense como un acto de rebelión silenciosa. No quería gestionar fortunas, quería encontrarlas. Quería desvelar los secretos que los números ocultaban. Me fascinaba la idea de que una simple transacción podía ser la clave para desmantelar un imperio de mentiras. Me convertí en una de las mejores, conocida en un círculo muy reducido por mi discreción y mi tenacidad. Era mi mundo, un lugar donde mi mente analítica era mi mayor activo, no un rasgo peculiar. Recuerdo un caso en particular, antes de conocer a Julián. Un conglomerado familiar estaba al borde de la quiebra y nadie entendía por qué. Pasé semanas encerrada con sus libros, siguiendo el rastro de céntimos que se desviaban a través de una docena de países. Al final, descubrí que el hijo menor estaba sifonando dinero para financiar una vida secreta. Salvar esa empresa, ver el alivio en los ojos del patriarca, me dio un propósito. Sentí que estaba usando el don de mi padre para algo bueno, para restaurar el orden. Pero mi vida profesional, aunque exitosa, era estéril en lo personal.
Mi mundo era en blanco y negro, una sucesión de hojas de cálculo y reuniones formales. Y entonces apareció Julián. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada, y hubiera entrado un torbellino de color, música y vida. Era carismático, apasionado y me veía de una forma en que nadie lo había hecho. No veía a la contable, veía a la mujer. O eso me hizo creer. Me enamoré de la promesa de una vida diferente. Él me hablaba de arte, de belleza, de crear un legado que no se midiera en cifras, sino en emociones. Me convenció de que juntos podíamos construir algo único. Tú tienes el cerebro para los negocios, yo tengo el ojo para el arte. Somos el equipo perfecto, me decía. Y yo le creí. Creí que su pasión complementaba mi lógica, sin darme cuenta de que en realidad la estaba anulando. El día que decidí dejar mi trabajo para dedicarme por completo a su galería, lo sentí como un acto de amor supremo. Mis colegas no lo entendieron. ¿Vas a dejar todo esto por un marchante de arte?, me preguntó mi antiguo jefe, incrédulo. Pero yo estaba convencida. Estaba invirtiendo nuestro futuro, en un sueño compartido. Puse mi identidad profesional en una caja, pensando que podría recuperarla cuando quisiera, sin saber que la estaba enterrando. Durante años, fui el motor silencioso de su éxito. Mientras él se llevaba los aplausos en las inauguraciones, yo pasaba las noches optimizando sus finanzas, negociando con proveedores y estructurando acuerdos que lo hacían parecer un genio de los negocios. Disfrutaba viéndolo brillar, pensando que su éxito era el mío. Cada vez que cerraba un trato gracias a un análisis mío, sentía que estaba contribuyendo a nuestro proyecto común, a nuestra felicidad. Hubo señales, por supuesto. Pequeñas mentiras sobre gastos, reuniones secretas que él justificaba como sorpresas. Una vez encontré una factura de un viaje a Suiza que no me cuadraba. Cuando le pregunté, se rió y me dijo que estaba paranoica, que mi mente de contable veía fraudes por todas partes. Relájate, Elena, disfruta de la vida. Yo me encargo de todo. Y por mantener la paz, por no romper el hechizo, decidí creerle y mirar hacia otro lado. Antes de la quemadura en el café, antes del robo y la humillación, mi vida era una fachada perfecta que yo misma había ayudado a construir. Teníamos la casa perfecta, los amigos perfectos, el negocio perfecto. Había entregado mi herencia, mi carrera y mi confianza a un hombre que solo veía en mí un activo que explotar. No se dio cuenta de que el mayor pasivo que tenía en su vida era subestimar a la mujer que supo leer la letra pequeña de su alma. El mayor error de Julián fue subestimarme. Siempre vio a la mujer de sociedad, a la heredera complaciente. Nunca se molestó en conocer a la estratega, a la hija de mi padre. No tenía ni idea de la mujer que había debajo de las blusas de seda y las cenas de gala. Pensó que me había quebrado, pero lo único que hizo fue obligarme a desempolvar las armas que llevaba años sin usar. Mi mente era mi principal recurso. Mi carrera latente como contable forense era el arma perfecta. Yo sabía exactamente cómo seguir el rastro del dinero. Mi habilidad no era un simple pasatiempo, era una vocación que había abandonado por amor. Pasé años perfeccionando el arte de encontrar lo que no quiere ser encontrado, de leer las historias que se esconden en los libros de contabilidad. Julián se había burlado de mí, aburrido trabajo con números, sin darse cuenta de que esos números eran un lenguaje que yo dominaba a la perfección. Ahora, ese lenguaje iba a contar la historia de su caída, y yo sería la única traductora que el mundo necesitaría para entenderla. Él creía que sus finanzas eran una fortaleza inexpugnable, una red de sociedades fantasma y cuentas en paraísos fiscales, que nadie podría descifrar. ¡Qué iluso! Olvidó un detalle crucial. Fui yo quien le enseñó los conceptos básicos de la evasión fiscal sofisticada en los primeros años, cuando aún creía que sus negocios eran legítimos. Iba a usar las mismas lecciones que le di, los mismos trucos que le mostré, para desmantelar su imperio ladrillo a ladrillo, céntimo a céntimo. Pero la inteligencia por sí sola no gana guerras. Para luchar contra un hombre como Julián, que usaba el dinero como un arma, necesitaba mi propio arsenal. Él había vaciado nuestras cuentas conjuntas. Me había dejado sin liquidez, pensando que me había desarmado. No sabía que mi padre, un hombre que confiaba en pocas personas y menos aún en los maridos de sus hijas, me había dejado un recurso secreto, un as en la manga que ni el propio Julián, con toda su codicia, había podido olfatear. Años antes de mi boda, mi padre me ayudó a constituir un fondo fiduciario completamente separado e intocable en Liechtenstein. Era una estructura legal blindada, gestionada por banqueros suizos que solo respondían ante mí.
Estaba diversificado en una cartera de inversiones tan discreta que ni siquiera aparecía en las declaraciones de patrimonio habituales. Era mi fondo de guerra, un legado que mi padre me dejó con una advertencia. Espero que nunca lo necesites, Elena, pero si un día te fallan, que no sea por falta de munición. Julián no tenía la más remota idea de su existencia. Para él, mi fortuna era la herencia visible, las propiedades en Madrid, las acciones del IBEX 35. Jamás sospechó que existiera una capa más profunda, una reserva estratégica diseñada precisamente para sobrevivir a un desastre como él. Este dinero no solo me permitiría vivir, sino que financiaría la operación más costosa de mi vida, mi venganza. Podría contratar a los mejores, moverme sin ser detectada, y aplicar una presión financiera que él no vería venir. Con la mente como arma y el dinero como munición, me faltaba un tercer elemento, un general. Necesitaba a alguien con poder legal, con contactos en las altas esferas, alguien que pudiera abrir las puertas que a mí se me habían cerrado. Necesitaba a alguien de una lealtad inquebrantable, que entendiera las reglas del juego y no tuviera miedo de jugar sucio si era necesario. Y solo había una persona en el mundo que encajaba en esa descripción, un hombre que me conocía desde que nací. Arturo Mendoza, el antiguo abogado de mi padre y albacea de su testamento. Arturo era un hombre de la vieja escuela, un tiburón de los juzgados vestido con trajes a medida y una decencia casi extinta. Desde el primer día, había despreciado a Julián con una pasión silenciosa pero palpable. Lo veía como lo que era. Un advenedizo, un parásito que se aferraba al legado de una familia que no merecía. Nunca me lo dijo directamente, pero sus ojos lo gritaban cada vez que Julián entraba en una habitación. Cuando le llamé y le conté lo sucedido, desde la humillación en el café hasta el vaciado de mis cuentas, no hubo preguntas, ni juicios, ni un «te lo advertí». Solo hubo una pausa, y luego su voz, grave y firme al otro lado de la línea. «Cuando empezamos, Elena, estoy a tu entera disposición». En esa simple frase, sentí todo el peso de su lealtad, no solo a mí, sino a la memoria de mi padre. Sabía que en Arturo no solo tenía un abogado, sino un aliado dispuesto a ir hasta el final. Con mi mente afilada, el fondo intocable de mi padre y la lealtad feroz de Arturo, las piezas del tablero cambiaron de posición. Ya no era la víctima acorralada y humillada. Me había convertido en una amenaza invisible, una estratega con recursos ilimitados y un propósito claro. Julián celebraba su victoria en mi casa, bebiendo mi champán, sin saber que en un discreto despacho del centro de Madrid, su mundo estaba a punto de ser sometido a una auditoría de la que no saldría intacto. La partida acababa de empezar. Llegó la noche del evento. La galería estaba abarrotada, las copas de champán circulaban, la gente admiraba la obra. Julián, radiante, exultante de éxito, subió a un pequeño escenario para dar su discurso triunfal. Se pavoneaba, agradeciendo la confianza de sus inversores, hablando del futuro brillante que le esperaba. Desde mi portátil, en mi nuevo apartamento, lo observaba. Era la viva imagen del hombre que lo tiene todo, sin saber que en realidad estaba en el centro de una diana que yo misma había pintado. Justo cuando levantaba su copa para brindar, ocurrieron dos cosas a la vez. Primero, la gran pantalla que había a su espalda, que debía mostrar detalles de la pintura, parpadeó y cambió la imagen. Mostraba una retransmisión en directo, agentes de la UDEF entrando a la fuerza en el almacén de su galería, incautando cajas y ordenadores. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. La sonrisa de Julián se congeló, su rostro se convirtió en una máscara de pánico y confusión. El brindis nunca llegó. Antes de que nadie pudiera reaccionar, varios agentes de paisano, que se habían mezclado con los invitados, subieron tranquilamente al escenario. Uno de ellos se acercó al micrófono que Julián aún sostenía, y con una voz clara y rotunda, dijo: «Julián Romero, queda detenido por fraude, blanqueo de capitales y asociación ilícita». El silencio fue absoluto, denso, pesado. Su mundo se hizo añicos en un segundo, bajo la mirada atónita de todos los que una vez le adularon. El golpe final, el que aniquiló no solo su fortuna sino su propia identidad, lo dio el inspector jefe. Cogió el micrófono y anunció que la supuesta obra maestra, la joya de su colección, era una falsificación magnífica, pero una falsificación al fin y al cabo. Un detalle que yo había descubierto durante mi investigación, y que dejé que se convirtiera en la soga con la que él mismo se ahorcaría. Toda su vida, su reputación y su supuesto talento, expuestos como un fraude. Yo no estaba allí para verlo en persona, pero lo vi todo en mi pantalla. Vi el pánico en sus ojos, el horror en las caras de los que me habían dado la espalda,
Vi a su nueva novia apartarse de él como si quemara. Vi cómo se lo llevaban, esposado, pasando entre la misma gente que minutos antes le aclamaba. Cuando todo terminó, cerré el portátil. El suave clic selló su destino. Me serví una taza de té. Me acerqué a la ventana, y toqué la tenue cicatriz de mi mejilla. Por primera vez en meses, no ardía. La guerra había terminado. Había ganado.